tienen una cultura, como nosotros. Y uno de los grandes descubrimientos más recientes es que no solo son capaces de comunicarse, de tener su propio lenguaje, sino que son también capaces de alucinar como nosotros, de generar símbolos y pensamiento simbólico. ¿Podrá este chimpancé dar el gran salto intelectual que supone autodescubrirse? ¿Se dará cuenta de que la imagen reflejada en el espejo es la suya? Al principio, la reacción es la misma. Piensa que... Entonces, algo extraordinario sucede. Comienza el reconocimiento. No tenemos 2 años y medio, no podemos reconocernos a nosotros mismos en un espejo. Pero al principio, nuestro entendimiento y la exploración de nuestro propio cuerpo son iguales. Solo nosotros y los grandes monos compartimos esta capacidad para reconocer nuestra propia imagen. Esto significa que tenemos sentido de nosotros mismos. El concepto de quiénes somos, pero ¿hasta dónde podemos adentrarnos en la mente de un mono para descubrir no solo lo que hace, sino lo que piensa? Si los chimpancés pueden entender quiénes son, también pueden comprender las mentes de otros. Esto es lo que los científicos están intentando descubrir. Somos mucho más parecidos a los chimpancés de lo que pensábamos, y los chimpancés son mucho menos parecidos a nosotros de lo que creíamos. Daniel Povinelli es profesor en el Instituto de Ciencia Cognitiva en la Universidad Americana de Luisiana. Ha realizado numerosos estudios comparando las bases de la conciencia entre humanos y chimpancés. Daniel, tú has dicho, y ahora te voy a citar literalmente, los chimpancés tuvieron que tener mucha paciencia conmigo, hasta que finalmente aprendí de ellos que no son niños humanos peludos. ¿Qué querías decir exactamente con esto? Bueno, cuando empecé a interesarme por los chimpancés había leído todos los clásicos populares que contaban, por ejemplo, que podían usar el lenguaje de los signos, utilizar herramientas y todas esas cosas que encontramos tan fascinantes de los chimpancés. Eso me hizo pensar que debían ser como nosotros, pero un poco menos inteligentes. Pero cuantos más años llevo trabajando con los chimpancés, más me da la impresión de que están intentando decirme algo distinto. Que no son una mala versión nuestra, sino una especie única con su propio tipo de mente. Una mente parecida, pero al mismo tiempo muy diferente. Los chimpancés se reconocen a sí mismos. Se reconocen en el espejo, igual que nosotros. Y hasta que tú llegaste pensábamos que esta era una indicación bastante clara de que tenían conciencia, de que tenían el concepto de sí mismos como lo tenemos nosotros. ¿Qué piensas de esto? Sí, esta es una de las cosas que me interesaban cuando era niño. Cuando tenía 15 años, leí en un artículo cómo los chimpancés podían reconocerse en el espejo. Y lo más intrigante era que eso no les ocurría a los monos, ni a los perros, a los gatos, a los delfines, ni incluso a los gorilas. Solo sucedía con los chimpancés, los orangutanes y los seres humanos. ¿Por qué? Era algo intrigante, ya que después de todo no es normal que un chimpancé que vive en la selva se mire en un espejo. Es probable que nunca vea su reflejo. La incógnita era encontrar por qué esto sucedía en ellos y no en otras especies.
Y creo que la respuesta está en su antecesor, en lo que hacía el antecesor evolutivo de los grandes monos y de los seres humanos. Este antecesor creció mucho, casi hasta el tamaño de los orangutanes actuales, unos 145 kilos. Saltando de árbol en árbol. Ese es el problema, que eran demasiado grandes y no podían saltar de árbol en árbol. Los monos más pequeños pueden corretear y saltar. Y si son grandes, pueden colgarse de las ramas, pero los orangutanes son demasiado grandes. El peso de su cuerpo hace que las ramas se venzan y por eso tuvieron que encontrar una solución compleja para poder desplazarse entre los árboles. De hecho, el inglés no contaba con una palabra para lo que hacen los orangutanes. Tuvieron que inventar el término clambering, trepar gateando, para describir ese movimiento complejo que deben hacer a fin de solucionar el problema de moverse con tanto peso corporal. Creo que esto fue una presión evolutiva para objetivar e integrar su cuerpo de una forma más explícita. Y es ahora, 15 millones de años después, que un extraño psicólogo pone al orangután y al chimpancé delante de un espejo y halla que el orangután y el chimpancé se miran a sí mismos y a sus movimientos y dicen: «Ah, eso es lo mismo que siento aquí en mi cuerpo». Tienen una gran conciencia de su cuerpo, pero no de su mente. Por tanto, de alguna forma, cuando miran al espejo piensan: esto es como si fuera yo, pero no dicen este soy yo. Si tuviera la respuesta de eso ya me podría jubilar. Todavía no sabéis qué, ¿eh? No, todavía no lo sabemos, pero pienso que estás en lo cierto. Cuando un chimpancé se mira al espejo, lo que realmente dice es: sea lo que sea que hay aquí delante, es lo mismo que este yo que está aquí, este cuerpo, esta experiencia que tengo de este cuerpo. Piénsalo por un momento. Cuando los niños se miran al espejo, no creen que eso soy yo, creen que eso se parece a mí. Tu reflejo no es realmente tú mismo. Cuando somos adultos tendemos a ignorar un poco esa diferencia, pero la imagen del espejo en realidad no es el yo, es un reflejo del yo. Los dioses, en la tarea de crear humanos, olvidaron en una ocasión un ingrediente, y de ese error surgieron los orangutanes. Esta leyenda de los nativos de Borneo, los Dayaks, explica el enorme parecido entre el hombre y el orangután, el mayor de los primates asiáticos. Ya lo sabían entonces, y hoy, siglos más tarde, se confirma con el análisis del ADN. Este es un 97,5% idéntico en el ser humano y en el orangután. Sin embargo, si el gorila y el chimpancé, las otras dos especies de primates más cercanas al hombre, viven siempre en grupo, el orangután es un silencioso solitario que solo busca compañía durante el celo de la hembra. La vida solitaria tiene su justificación y sus ventajas. En las tierras bajas de las selvas tropicales primarias, el orangután pasa la mayor parte del día de árbol en árbol para alimentarse de sus frutos predilectos. La competencia por la comida es muy grande y es el principio de organización entre los machos adultos. No soportan la presencia de otros machos y cada uno posee un extenso territorio muy bien definido. Dentro de él habitan también unas pocas hembras acompañadas de crías y adolescentes. Llevan una vida en sociedad donde destaca la larga y estrechísima relación entre una madre y su cría, que puede durar hasta 8 años, durante los cuales el pequeño aprende a moverse por la selva y a escoger los frutos. Una vez alcanzada la independencia, las hembras permanecen en el grupo. Solo lo abandonarán en respuesta a la llamada de un macho maduro con el que convivirán durante la corte y el apareamiento. Los jóvenes machos, sin embargo, dejan el grupo donde nacieron e inician la vida solitaria. El macho orangután puede llegar a doblar en peso a la hembra y solo a él le crecen con la madurez las prominentes mejillas y la bolsa en la garganta que le permite emitir un potente rugido de aviso a las hembras y a otros machos.
Estas marcadas diferencias físicas entre los dos sexos sitúan al orangután entre las especies de primates polígamos, como los gorilas, los chimpancés o los macacos. En cuanto al hombre, con un ingrediente más que el orangután, por lo menos para la leyenda indonesia, parece estar más cerca de la monogamia, aunque la diversidad cultural muestra distintos modelos según épocas y costumbres. Nosotros pasamos todo el tiempo intentando descubrir en qué estará pensando el cerebro de mi vecino. ¿Se comportan estos cerebros igual que el mío? ¿Intentan ellos saber en qué piensan los otros chimpancés? Sin duda, creo que sí. Cuando juego con ellos, cuando me quito el sombrero de científico y me pongo a jugar con ellos, parece que mis chimpancés, Mandy o Paula, intentan saber en qué pienso. Por ejemplo, me hacen trucos, me engañan, intentan burlarse de mí o entre ellas. Una de las mejores historias sobre chimpancés es que los animales subordinados, los que son apartados y maltratados, cuando hay comida no pueden acceder a ella inmediatamente. Si saben que allí hay un plátano, miran a ver dónde está el animal dominante y se esperan hasta que el dominante se da la vuelta y se marcha para ir a cogerlo. O si el dominante se aproxima y el subordinado tiene miedo de que encuentre el plátano, es posible que se aproxime a él y se lo lleve a otro sitio para luego volver y coger el plátano. De manera que parece que se lean el uno al otro la mente. Sin duda parece que sea así. Pero cuando experimentamos los resultados, parecen indicar que los chimpancés nos intentan decir algo más. Dicen, nos fijamos en el comportamiento, en lo que hace el otro, en sus movimientos, a dónde van, a dónde se dirigen. Y creo que si tú sentaras, como decías antes, si sentaras a un chimpancé en esa silla y lo entrevistaras acerca de ese engaño, creo que el chimpancé te miraría confundido y diría, sí, he visto que venía por ese lado. Lo he visto aproximarse hacia el plátano y no quería ver que lo cogía, ya que si coge el plátano, yo no lo tendré. Sí, pero tú que eres un experto haciendo entrevistas, le dirías, sí, pero esto lo has hecho razonando sobre lo que sucedía en su interior. ¿Razonabas acerca de su mente? Y creo que el chimpancé diría, ¿en su interior? ¿Te refieres a su cerebro? Y tú dirías, no su cerebro, su mente. Y el chimpancé diría, ¿dónde está esa mente de la que tanto hablas? Y tú dirías, no puedo señalarla, pero está ahí. Y creo que en ese momento el chimpancé comenzaría a rascarse la cabeza y te miraría con una cara confusa pensando, ¿de qué habla? ¿No se puede ver, ni probar, ni tocar, ni sentirla? ¿De qué está hablando? Oye, quizá yo esté loco al hablar de algo que no se puede realmente observar, ¿no? ¿Puede haber alguna diferencia? Bueno, digámoslo de otra manera. Los humanos utilizan cosas que no se pueden observar, como la mente o la gravedad, las fuerzas básicas, las formas, cosas que realmente no se pueden tocar ni oler, para explicar comportamientos visibles. Y los chimpancés no hacen nada de esto. Si no lo ven, no existe. Bien, es algo más complicado, pero esa es la idea. Creo que esa es una buena manera de enfocar el problema. La gente quiere una respuesta simple. Lo que quieren saber es si los chimpancés piensan o no piensan. La respuesta es que los chimpancés piensan, pero la verdadera pregunta es, ¿en qué piensan? ¿Cuál es el contenido de su mente? Y creo que lo que has señalado es una de las diferencias claves. Los chimpancés piensan en lo que pueden ver, lo que pueden probar, lo que pueden tocar, como el cuerpo, los movimientos y los objetos que al moverse chocan contra otros. Pero no redescriben esos hechos en términos abstractos, como tú dices, la gravedad o la fuerza. O en el caso de los cuerpos, los estados mentales, las intenciones, los deseos, las creencias.
Algunas personas oyen esto y dicen, un momento, mi perro y mi gato, yo sé que pueden pensar en cosas que en ese momento no pueden ver. Por ejemplo, si pongo comida en un plato y me llevo al perro de paseo, durante el paseo estará ansioso e inmediatamente, cuando volvamos, se irá corriendo al plato. Por tanto, durante todo el paseo estuvo pensando en la comida. Mi perro sueña. Y tu perro tiene sueños. Y los chimpancés sueñan. Hacen ruido mientras duermen, ¿no? Sí. O sea que deben estar pensando en algo que no pueden observar. Desde luego, pero la diferencia clave aquí es que no lo están observando en ese preciso momento. Yo creo que los chimpancés piensan todo el tiempo en cosas que no están observando directamente en ese momento, pero que pueden observar o han sido observadas. Cosas concretas y tangibles, como el plato y la comida, y solo forman ideas abstractas sobre cosas que pueden ver o probar o tocar. No tienen que verlas en ese preciso momento, basta con que tengan un equivalente en el mundo concreto. Aquello sobre lo que no pueden pensar o aquello sobre lo que parece que no pueden razonar son las cosas que no pueden observarse y nunca se observarán. Como Dios. Dios, mi mente. Yawi es una cría de orangután de 3 años de edad. Su madre, Loki, perdió a su pareja por una neumonía. Ambas esperan la llegada de un padre adoptivo para Yawi, que pronto será traído desde Inglaterra al Zoo de Barcelona, donde ellas viven. Un caso parecido es el de Floki, una hembra de mono araña que quedó sola con su cría tras la muerte del padre por cáncer de colon. El nuevo marido ya está en el zoo, en cuarentena. Pronto iniciarán una vida en común. Pero no todos son acontecimientos felices en las instalaciones de primates. En la zona de los driles, la estructura social es la del harén, es decir, que hay un macho dominante. Uno de los hijos varones, de 3 años de edad, deberá abandonar el grupo e integrarse en otro zoo, ya que comienza a relacionarse sexualmente con sus hermanas y el jefe no soporta la competencia. Gracias al intercambio de primates entre los parques zoológicos europeos, se consigue satisfacer, al menos parcialmente, las necesidades sociales de estos animales. A veces es difícil. Estos monos ardilla esperan la llegada de una nueva hembra. De momento, no se ha encontrado a una candidata a ocupar el puesto vacío en el grupo. La búsqueda de pareja queda sustituida, pues, por la acción de los humanos, que actúan como trabajadores sociales y hacen un seguimiento continuo de las relaciones específicas según las especies, localizando posibles conflictos entre individuos y procurando que estos formen grupos cohesionados y bien avenidos. Pero el intercambio de primates entre zoos tiene otras implicaciones de carácter más biológico. Este grupo de mangabeys está formado por 2 hembras y un macho parisino, recién llegado, que parece que se adapta bien a sus nuevas compañeras, ya que se cree que una de ellas podría estar ya embarazada. El macho que anteriormente reinaba en este harén tuvo que ser incorporado a otro grupo a escasos metros de su instalación original. Estaba demasiado emparentado con las hembras y, por lo tanto, las crías podían sufrir ciertas deficiencias genéticas. Con él se llevó a su hijo, puesto que el nuevo padre adoptivo francés no lo aceptó como tal. La vida en el zoo condiciona, además del instinto de reproducción y las relaciones sociales, otros factores fundamentales para el primate. Los cuidadores hacen lo posible para minimizar las diferencias. Por ejemplo, la comida se lanza por doquier, activando a los animales para la búsqueda del alimento y para el esfuerzo. Además, las instalaciones disponen de lianas y cuerdas para el ejercicio físico y se intenta preparar espacios cada vez más grandes. A pesar de la limitación del territorio, los primates en libertad solo se desplazan cuando hay escasez de recursos o cuando son amenazados por los depredadores. Ambos factores no se dan en cautividad, así que aparentemente no sienten la necesidad de cambiar de hogar. There is a Catalan scientist
Hay un científico catalán que ha encontrado algo muy parecido a unas zapatillas. Zapatillas de chimpancés, que les permiten trepar más fácilmente por los árboles sin hacerse daño. Y también una especie de paraguas, o una especie de paraguas. Y además bastones, eso es mucho más común, que estoy seguro que has visto en muchos zoos por ahí, ¿no? Todo esto parecería decir que, bueno, que los chimpancés saben construir herramientas. Bueno, nunca he visto a un chimpancé hacer zapatos, pero no lo pongo en duda. ¿Sabes que los arqueólogos han descubierto que los homínidos de hace 5 millones de años utilizaban piedras para abrir las nueces de la misma manera que ahora lo hacen los chimpancés? O sea, que encuentran una piedra que vaya bien, ponen la nuez encima y buscan otra piedra con la que la golpean. Y ahora hemos descubierto que los primeros homínidos ya hacían eso hace 5 o 6 millones de años. Eso fue justo en el momento en que los chimpancés y los seres humanos se diferenciaron y empezaron a evolucionar. Y todavía siguen igual. Y ahora, 5 millones de años después, los chimpancés siguen rompiendo así las nueces. No es que los chimpancés no puedan utilizar herramientas, de hecho las utilizan de formas simples y complejas, pero no han mejorado a partir de ahí hacia formas más complicadas o en diferentes direcciones. Durante 5 millones de años, los humanos evolucionaron de cascar así las nueces a lanzar sondas espaciales a Marte, e inventaron el PC, y desarrollaron teléfonos móviles, y probablemente dentro de poco llevaremos microchips detrás de la oreja y nos comunicaremos de esa manera. Mientras en ese mismo periodo de tiempo los chimpancés aparentemente no han hecho progresos importantes. ¿Por qué crees que nosotros sí los hemos hecho? Y ya sé que nos gusta esta pregunta. No, está bien. Se supone que eso es lo que tenemos que hacer como científicos. Se supone que tenemos que plantearnos las preguntas más difíciles y en el fondo, la que tú planteas es la más difícil de todas. Es la pregunta de por qué los humanos se convirtieron en humanos. Mi intuición es que esto guarda relación con el lenguaje humano. Es cierto que los animales se comunican entre sí. Las abejas se comunican, los pájaros. Y también los chimpancés, por supuesto. Pero no poseen un lenguaje natural, no poseen un lenguaje que tenga gramática y palabras individuales y una pronunciación precisa. Eso que llamamos fonología. Creo que es ese sistema el que permitió el inmenso salto en nuestra capacidad para hacer razonamientos abstractos sobre las cosas. Creo que nos impulsó a contarnos historias los unos a los otros. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Te estoy explicando mi historia acerca de lo que sé de los chimpancés. Sí, y fíjate que tiene relación con esa capacidad de manipular lo inobservable, lo simbólico, ¿no?, que tenemos los humanos. Lo simbólico. Sí, el mundo de las cosas ocultas. A veces doy charlas sobre los chimpancés y muestro experimentos con chimpancés y niños. Y al final siempre hay alguien que levanta la mano y pregunta: todos estos experimentos están muy bien, son fantásticos, pero dime, ¿cuál es la línea divisoria, la diferencia fundamental entre los chimpancés y nosotros? Si hay alguna. Creo que la forma más sencilla para dar cuenta de esto es explicar que, a mi entender, los seres humanos están siempre ocupados en hacerse preguntas del tipo ¿qué ocurre?, acerca del mundo, y también ¿por qué? Sin embargo, los chimpancés raramente se preguntan ¿qué es lo que pasará a continuación? Y nunca se preguntan ¿por qué? ¿Por qué se ha desplazado la segunda bola? ¿Por qué ha venido y me ha golpeado en la cabeza? Ellos solo quieren saber lo que está sucediendo. Es todo un mosaico de semejanzas y diferencias. No hay una edad en la que los chimpancés y los seres humanos sean exactamente iguales. Los chimpancés no son en el fondo seres humanos incompletos.
Son una especie con una mente tan amplia, tan definida y precisa como la nuestra, pero se trata de un tipo de mente diferente. Es una configuración de estados mentales y capacidades diferentes. Es verdad que hay muchas semejanzas. Y creo que mi reflexión, a partir de tu pregunta, sería esta. Creo que lo que muestran las investigaciones es que somos mucho más parecidos a los chimpancés de lo que pensábamos. Y los chimpancés son mucho menos parecidos a nosotros de lo que creíamos. Ambas son ciertas. Dentro de unos años, cuando nos fracturemos un brazo o una pierna, no será necesario recurrir a la escayola para repararlos. Bastará con tomar una pastilla que con toda probabilidad facilitará la tarea de los traumatólogos. El nuevo avance científico promete revolucionar el campo de la traumatología, ya que sustituirá la incómoda escayola por una simple píldora antifracturas. La pastilla, diseñada en una universidad de Austria, está fabricada a base de hormonas que potencian el crecimiento de tejidos óseos, con lo que está asegurada la regeneración del hueso fracturado. En la actualidad, la traumatología cuenta con algunas soluciones en casos complicados, como la fisioterapia a base de impulsos eléctricos. Los medicamentos regeneradores de tejidos abrirán nuevas vías para tratar partes del sistema motriz hasta ahora de difícil acceso para la cirugía, como son las lesiones de columna vertebral. La lucha contra el cáncer puede encontrar un aliado tan natural como los árboles. Un ambicioso proyecto pretende determinar la cantidad de radiación ultravioleta que puede absorber la masa forestal para evitar enfermedades de la piel. En el proyecto colaboran meteorólogos, botánicos y dermatólogos. Se trata de un método matemático que cuantifica la protección que ofrecen los árboles frente a las radiaciones ultravioletas B que emite el sol. Los expertos consideran que se trata de la radiación solar más dañina para los humanos. En la mayoría de los casos, resguardarse de los rayos solares bajo la sombra de un árbol es una medida preventiva adecuada, aunque no sabemos hasta qué punto estamos protegidos. El modelo matemático consigue determinar la cantidad de radiación que capta un árbol en función de la sombra que genera. Además de la frondosidad de la masa forestal, otros parámetros que tienen en cuenta son la altitud y la latitud. El programa será muy útil para diseñar zonas verdes en áreas urbanas y residenciales. ER1 es un ordenador portátil capaz de coger una cerveza de la nevera o ir al cuarto del bebé a cantarle una nana. ER1 forma parte de la flota de ordenadores mayordomos, nacidos para hacernos la vida más fácil. El peculiar artilugio es un armazón robótico al que se puede conectar cualquier ordenador portátil. El mayordomo tiene múltiples habilidades, entre las que destaca el reconocimiento de objetos. Por ejemplo, puede ver una fotografía de una lata de cerveza y posteriormente puede ir a la nevera, identificar el envase y servírsela a su dueño. Los creadores de ER1 quieren ir más lejos y pretenden que el artilugio virtual acabe conociendo a fondo la vida y las aficiones de su propietario. Tiene que saber lo que le gusta, en qué emplea su tiempo libre, quiénes son sus mejores amigos y todo ello para acabar decidiendo por el qué es o no importante. El mayordomo informático también podrá navegar por Internet en lugar de su dueño y podrá buscarle todo tipo de información útil. Sabemos que el blanqueo de papel es un proceso muy tóxico, pero poco conocemos de lo contaminante que puede ser confeccionar un jersey. La Unión Europea prepara una normativa para controlar las emisiones perjudiciales de la industria textil. Un equipo de técnicos de la Unión Europea prepara un conjunto de soluciones técnicas para la industria textil. El sector tendrá hasta el año 2007 para adaptarse a la nueva normativa que permitirá producir prendas de vestir de manera más limpia, ecológica y sostenible. La actividad de la industria textil supone hoy en día una de las mayores fuentes de contaminación y, sin embargo, los consumidores no somos conscientes de esta realidad a la hora de comprar ropa. El proceso de teñir lana es uno de los más tóxicos, pero no el único. También se utilizan productos químicos para mejorar las prestaciones físicas de las prendas. Un ejemplo, para limpiar la lana de los pesticidas del campo se generan 100.000 toneladas de residuos cada año en Europa. El ruido es uno de los condicionantes más importantes a la hora de determinar la calidad de vida en una gran ciudad.
Un nuevo sistema informático realiza mapas acústicos muy precisos sobre las agresiones sonoras que deben soportar los ciudadanos. La nueva herramienta informática permite hacer un mapa muy preciso de las fuentes de contaminación acústica que afectan a una gran ciudad, como los diferentes elementos urbanos. Pavimentación, edificios, semáforos y túneles absorben y reproducen estos sonidos. Por una parte, se consigue analizar la incidencia del ruido en suelos y edificios y así se determina el impacto real que estos crean sobre las personas que viven en la zona. Otra posibilidad que da el programa es cuantificar cómo afecta el tiempo atmosférico, la temperatura o el viento en los focos emisores de ruido. La cartografía dinámica en 3 dimensiones permite construir situaciones hipotéticas y analizarlas para posteriormente modificarlas. Tuvimos un antecesor común, los chimpancés y nosotros, digo. Y bueno, y es lógico, ¿no? En cierta manera que andemos todo el rato buscando por qué nosotros fuimos por aquí y ellos fueron por allá. Ya han oído a Povinelli, el científico norteamericano. Él sugiere que lo que de verdad nos diferencia a los chimpancés de nosotros es que los chimpancés solo pueden pensar sobre cosas que han observado o que están observando. Y en cambio nosotros somos fantasiosos, ¿no? Nosotros podemos hablar de cosas que nunca hemos visto. Nosotros contamos historias, Jordi, y relatos. Es el famoso pensamiento simbólico. ¿Estás de acuerdo tú con esto? Yo creo, a grosso modo podemos estar de acuerdo, pero es posible que los chimpancés tengan también sus fantasías, ¿eh? Sí. Yo creo que es posible. Yo creo que los chimpancés todavía los conocemos poco. Esto que ha dicho este investigador norteamericano, por ejemplo, que ante el espejo ellos se reconocen, sí, como una figura que se parece a ellos, yo creo que la cosa llega más lejos, ¿eh? Que ellos, igual como nosotros, sabemos que aquellos exactamente somos nosotros, lo que se refleja en la figura. Nosotros de niños también pensamos que aquello es algo parecido a nosotros y solo después, parece, ¿no? Con la edad llegamos a la conciencia de que realmente es un reflejo nuestro. Carlos, ¿es así? Sí, yo creo que los niños saben perfectamente cuando se ven en un espejo que son ellos. O sea, estoy convencido, yo lo veo en mis niños, vamos. Sí. Y en los chimpancés estoy convencido, igual que Jordi, que ellos saben que ese que están viendo son ellos. Y me refiero solamente a, por ejemplo, a las capacidades que tienen para engañar. O sea, ellos tienen unas estrategias de engaño muy complejas en las que ellos son capaces de pensar lo que el otro está haciendo o lo que está pensando. Que supuestamente es la gran ventaja evolutiva, ¿no? de los humanos. Yo creo que el chimpancé tiene una base de pensamiento abstracto. Además, por ejemplo, se ha dicho en esta conversación, en esta entrevista, de que el chimpancé en cierta manera no ha evolucionado. Bueno, primeramente esto de evolucionar no sé qué quiere decir. Esto es una palabra en cierta manera peyorativa para los no humanos. El chimpancé indiscutiblemente es una forma muy conservadora, pero nosotros en realidad, estos de 5 millones de años y nosotros ya no tenemos nada que ver. Son especies distintas, nosotros somos ya otra especie. O sea que el argumento de este investigador yo creo que no era lógico. Bueno, y ha habido periodos, al parecer, en la prehistoria, en las que durante 1 millón de años, muy probablemente lo que va de hace 1,5 millones de años a medio millón de años, prácticamente en Europa, la tecnología no aumentó, o sea, hubo muy poca evolución, ¿no? También hemos tenido... No hubo ninguna evolución. No hubo ninguna. Las ¿no? hachas, por ejemplo, los bifaces, duraron prácticamente 2 millones de años. Es fantástico, porque lo que esto sugiere, Jordi, es que en aquellos tiempos remotos, probablemente África era un vivero de innovaciones y de especies, era una especie de Estados Unidos moderno, y Europa era una especie de África de la actualidad, ¿no? Muy conservador, muy aparcado en la historia. Oye, pero
yo os he traído sobre todo para hablar de la cultura animal, ¿no? Y la primera pregunta que os hago es si la cultura, bueno, si Jordi, si aceptamos lo que me dice de que el chimpancé es capaz también de un pensamiento abstracto y simbólico, probablemente me vas a decir que sí, pero la cultura en su caso o en el nuestro es un fenómeno biológico o es algo que se ha añadido a lo biológico con el tiempo y que justamente es esta cultura lo que nos ha diferenciado del resto de los animales. Yo la cultura creo que es un fenómeno puramente biológico, de la misma manera que lo es el control de la temperatura en el proceso evolutivo, la homeostasis, como lo es, por ejemplo, la reproducción interior, etcétera. Está dentro del principio de la economía biológica. La cultura no es nada más que un código para saber en cierta manera lo que tienes que hacer cuando tienes un cerebro grande que es capaz de hacer muchas cosas y ante una pregunta dar muchas respuestas. ¿Y eso lo tiene el chimpancé? Esto lo tiene el chimpancé e inclusive otros animales. Muchos otros. Dame un ejemplo, claro, de cultura animal. Hay un ejemplo clásico que es el de los macacos japoneses que lavan las patatas. Y esto parece ser que fue una innovación de una hembra que se llama Imo, que los investigadores japoneses les ofrecían patatas y esta hembra fue la primera que cogió la patata que estaba manchada con la arena y la empezó a lavar en el mar y se la comió, por supuesto, libre de granos de arena y mucho más cómoda de comer. Esto lo observaron otros individuos, sobre todo los jóvenes y las hembras del mismo grupo. Y empezaron a imitar y a transmitir esa nueva conducta a otros miembros del grupo. Y casi todos los miembros del grupo, excepto los machos de mayor edad, que nunca lo han aprendido, todo ese grupo tiene ya esa conducta. Y esta conducta, lo importante es que otros grupos que viven en otros sitios de Japón no la tienen. Eso es cultura animal. Claro, y es cultura porque pervive, ¿no? Porque claro, es lo característico de la... Hay un inventor. Hay un inventor. Y pervive. Y hay una transmisión y luego una estabilidad de esa nueva conducta. Un aprendizaje y perdura, igualmente como en nosotros. Pero ahora nosotros, por ejemplo, claro, nosotros ahora somos ya un ser que en cierta manera no somos nosotros, somos el producto de un sumatorio de los conocimientos de nuestros antepasados desde el momento del descubrimiento de la escritura, básicamente. Pero bueno, este es un fenómeno muy moderno, la escritura que tiene 5.000 años. 3.005. Entonces hemos empezado a adelantar a partir de este momento. Pero si a nosotros nos vemos hace 5, 6, 7.000 años, quedaríamos un poco sorprendidos, ¿eh? O sea, es importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque tú me estás diciendo que la diferencia entre nosotros, me estáis diciendo los dos, que en eso coincidís, entre nosotros y el resto de los animales, no es nuestra capacidad fantasiosa de contar cuentos, del pensamiento simbólico, de hablar de cosas que no hemos visto nunca, como Dios, sino que es cosas tan concretas como la escritura, que en un momento dado, hace 4.000 años, nos permite dar un salto, nos da una ventaja competitiva. Eso es lo que estáis diciendo. Eso y el lenguaje, por ejemplo, como hemos visto anteriormente. O sea, es un sumatorio de acontecimientos y de nuevos hallazgos dentro de la evolución por del ejemplo, hombre. Ahora, lo que está diciendo aquí mi compañero, el pensamiento lógico. El pensamiento lógico llega muy tarde en los humanos. Los humanos, lógicamente, han empezado a pensar lógicamente muy tarde. Muy tarde, no, esto es verdad. Claro, claro. Por ejemplo, la generación espontánea. Sí. Esto es una cosa que tiene 300 años que se descubrió. Fue un médico italiano, Redi, que pensaban antes que la carne generaba en sí a moscas. Y él demostró que no era así, cogiendo un trozo de carne fresca, poniendo bajo una campana, y allí, claro, no se generó nada. Oye, pero esto son cosas muy elementales. Pensamiento lógico es un pensamiento muy moderno y que inclusive actualmente muy poca gente lo tiene. Lo sigue. Es como en economía. En economía, cuando yo les recuerdo muchas veces a mis alumnos que países que se hayan fijado como objetivo prioritario la mejora del bienestar económico es una cosa muy reciente en la historia de la humanidad y que todavía muy pocos países tienen
La mayoría de ellos están enzarzados en guerras de religión o territoriales. Piensan en todo menos en realmente aumentar el bienestar económico. Oye, con subsistir ya está bien, ¿eh? Con subsistir ya está bien, ¿no? Bueno, la escritura, el lenguaje... Sabéis que se habla mucho de los delfines, ¿no? Sí. Yo tengo amigos biólogos y paleontolobiólogos que dicen, a lo mejor hay una gran sorpresa con los delfines. Conocemos muy poco de la cultura animal y, bueno, ¿por qué no miramos 2 minutos un documental sobre los delfines? Cuando comparamos a los delfines con otros peces o animales terrestres, observamos que tienen habilidades y comportamientos distintos, demostrando una capacidad intelectual muy superior de la que les suponemos. De hecho, hasta la llegada del Homo habilis hace 2 millones de años, eran los seres más encefalizados del planeta. En la actualidad, los seres más encefalizados somos los seres humanos y después los delfines, las ballenas y algunos cachalotes, más que el chimpancé y que el gorila. Y esto se debe a que hace unos 25 millones de años, algunos mamíferos predecesores de los delfines, mamíferos terrestres, los odontocetos, se adaptaron al ambiente marino, a la vida marina. Es esta necesidad de adaptarse a un entorno inhóspito y tener que competir con el resto de especies marinas lo que les forzó a desarrollar nuevas capacidades. Entre ellas la conducta social y una gran capacidad para la comunicación, características que claramente los distingue de sus vecinos los peces y les acerca a los primates. Lo más interesante es que no solo tienen una compleja comunicación natural, sino que son capaces de entender gestos, palabras habladas, silbidos, sistemas de comunicación artificial, como solo los chimpancés son capaces. No pueden hacer esto otros monos o un gato. Los chimpancés y los delfines son los campeones en entender el lenguaje artificial. El cerebro de los delfines oculta todavía secretos que, según muchos investigadores, nos van a ayudar a comprender la evolución de nuestro propio cerebro y los convertirá en una de las sorpresas científicas del siglo XXI. Los delfines, pero no son solo los delfines, los que tienen un cerebro importante. Jordi, me dices que hay un loro, no sé dónde, un loro gris, que habla. Los loros grises de Guinea parece ser que son las aves más inteligentes. Una profesora de Harvard acaba de escribir un libro extraordinario sobre la inteligencia de los loros grises. Estos loros contestan hablando a las preguntas que se les hacen. O sea, no es que hayan aprendido, memorizado exactamente lo que... Bueno, claro, aprenden las palabras, pero las aprenden en poco tiempo y te contestan lógicamente en función, por ejemplo, le enseñan una figura geométrica y le pregunta ¿cuántos ángulos tiene el loro? Te responde 4 ángulos, 3 ángulos, 2 ángulos. Te dice 4, 3. ¿Sí? En inglés. Y si te pregunta ¿qué color? Te dirá yellow, o red, blue, etc. Y muchas más cosas. O sea que realmente somos una banda, esta especie de homínidos, muy antropocéntrica, ¿no? Nos creemos siempre o que estamos en el centro del universo o que somos los únicos. Y establecemos esa distancia abismal. Pero esto inclusive lo establecemos hasta con los mismos humanos. La prueba está, hasta hace muy poco, se consideraban a los africanos como una raza inferior. Y fue la cuna de todas, sí. Esto se ha visto que es una verdadera barbaridad. Y lo tenemos en todas las cosas, los mismos catalanes. En Raunem empleamos la razón. Hoy en día esto es arqueología, pero está aquí, esto es aquí, La misma palabra bárbaros de los griegos. ¿Por qué? Porque no sabían hablar, hablaban barbar. Claro, si no sabes hablar, no eres un verdadero humano. Y lo puedes esto matar, lo tenemos en todo. No lo puedes esclavizar. Puedes matar, inclusive te lo puedes comer. ¿Por qué no te comes a un hombre? Esta era la base probablemente del canibalismo, ¿no? O sea, que el canibalismo no se comían los de la misma tribu. Por ejemplo, cuando Hernán Cortés llegó a la capital del Estado de México, imperial,
encontró 135.000 cráneos clavados en estacas porque los aztecas se comían a todos los prisioneros. Oye, Carlos, ¿y cuáles son entonces las características de una cultura? ¿Animal o de homínidos? O sea, ¿qué es lo que caracteriza una cultura? ¿Cuándo un animal es culto? Bueno, nosotros consideramos cultura, o la definición de cultura tiene que tener una serie de elementos. Primero tiene que haber una innovación, una conducta innovadora, nueva, que no está en el repertorio de esa especie. Esa nueva cultura luego se transmite a otros individuos a través de aprendizaje social, puede haber distintas formas, como por ejemplo imitación. Y luego esa nueva conducta, ese nuevo repertorio tiene que mantenerse, tiene que haber una tradición y luego una transmisión en las distintas generaciones, de forma que esa cultura, esos hábitos que tiene ese grupo, porque estamos hablando en principio solamente de un grupo o de una población, se mantiene generación tras generación. Y en este sentido tú dirías que una manada de elefantes en África que ha sido agredida por... Ha habido un estudio muy bonito de una cacería que hubo en 1919. Había un exceso de elefantes, se cazaron casi todo el grupo, era de 140 y quedaron una decena o una veintena, como mucho. Y curiosamente estos pocos supervivientes se cambiaron sus costumbres, se hicieron más nocturnos. ¿Los mataron que a tiros? A tiros, sí, porque los agricultores protestaron, porque se comían los cítricos. Y lo curioso es que estos elefantes supervivientes cambiaron de hábitos, se hicieron más nocturnos y de ser en un principio muy mansos y confiados con el hombre, se hicieron muy agresivos. Tuvieron miedo del hombre, a partir de ahí ya lo huían. Y curiosamente esto se ha ido transmitiendo de generación en generación de elefantes y a partir de ahí, de 1919, no oyeron ningún solo tiro, pero siguen manteniendo estas nuevas costumbres de evitar al hombre en todo momento, incluso las crías que no han oído ninguna. O sea, que aprendieron y transmitieron. Y por lo tanto, mantuvieron esta cultura. Jordi, no te lo pregunto, porque en los chimpancés eso es... es que los chimpancés todo lo que hacen es aprendido. La reintroducción de los chimpancés en estado natural normalmente es un fracaso, porque un hombre, ¿cómo puede enseñar a un chimpancé a hacer de chimpancé? Entonces, ¿qué solución hay? Pues en cierta manera reintroducirlos en islas fluviales, en lugares medio protegidos. Es lo mismo que se hace con los orangutanes. Chimpancé y los mismos gorilas, prácticamente todo lo que hacen es aprendido. Oye, tenemos dos clases de conocimiento, ¿no? El genético, claro, que no nos va mal, ¿no? El cómo respiramos. No, va bien, va tirando. Va tirando, ¿no? Bueno, va tirando. A veces yo pienso que va mejor que el otro, ¿no? Que el adquirido. Bueno, que el cerebral, ¿no? Son dos formas complementarias. Claro. Sí. No, pero hay grandes diferencias. Por ejemplo, esa evolución cultural, por supuesto, no hay transmisión genética, es solamente conductual. Y eso sí, es muy rápida, o sea, evoluciona muy rápidamente, mientras que la transmisión genética, mucho más lenta, dependemos de mutaciones, claro, recombinación. O sea, que puede haber cambios, por supuesto, a nivel genético, pero son muy lentos, mientras que los conductuales son muy... Carlos, tú eres etólogo, o sea, sí, estudias conductas sí, de los animales y, por supuesto, de los homínidos. Y parece que has estado haciendo un estudio ahora sobre selección de pareja en los homínidos. ¿Has encontrado alguna semejanza con el resto de los animales? Bueno, lo que sí he visto es que la población española, a la hora de buscar una pareja estable, tanto hombres como mujeres, seleccionan unos rasgos en la pareja que son adaptativos. Por ejemplo, el buscar a alguien con un determinado estatus socioeconómico, se supone que eso es ventajoso a la hora de tener hijos en un futuro, o elegir atractivo físico como inferencia de... ¿Y hay diferencias? ¿La gente se comporta de modo distinto según la edad? Sí, este mismo estudio lo he hecho en diferentes grupos de edad y curiosamente las mujeres españolas he visto un cambio de preferencia
con la edad. Las mujeres menores de 40 años buscan preferentemente atractivo físico en los hombres, mientras que las que están por encima de los 40 años buscan preferentemente el estatus socioeconómico en el hombre. Bueno, y es curioso que en una misma población mujeres en distintas edades busquen cosas distintas en el hombre. Y probablemente tenga relación con el ambiente... Los medios audiovisuales, por ejemplo, influyendo sobre... Claro, la preferencia por un físico determinado, que últimamente estamos bombardeados con el tener una buena figura y... Jordi, perdona, Carlos, porque hemos agotado el tiempo, ¿no? En este tema de la cultura animal, vamos, de la cultura en tu pensamiento, ¿qué nos sugerirías que no debiéramos olvidar nunca, si queremos saber algo de nosotros mismos alguna vez? El relativismo, que los hombres no son lo que pensamos. Los hombres los hemos mitificado de una manera extraordinaria. La historia del pensamiento humano es una historia de rectificaciones constantes. La Tierra plana, la Tierra redonda, la Tierra es el centro del cosmos. El hombre no tiene nada que ver con la biología. Darwin nos dice que formamos parte del continuo. Pero después queda la cultura. La cultura es lo último que hemos conquistado. La cultura es general en los seres vivos. Es algo que está dentro de los programas biológicos. Oye, y lo explicas de maravilla. Redes no es un programa de libros, hacemos una excepción, pero de verdad que si leen catalán, de momento, y espero que eso se traduzca a todos los idiomas, Jordi Sabater Pi ha escrito, vamos, un libro precioso, entrañable, con sus dibujos de cuando vivía en África estudiando a los chimpancés. Yo se lo recomiendo, vamos, sin dudarlo un instante. Hasta la próxima semana. Thank you.